Bienvenidos a mi canal. Soy Mateo, el creador del grapple. ¿Qué es el grapple? El grapple es una técnica artística novedosa creada por mí. Se consigue hacer cualquier cosa que se nos ocurra, desde lo más insignificante a lo más grande. Para hacer grapple partimos de la nada. La nada es la oscuridad, la radiografía. El grapple consiste en hacer incisiones sobre una película velada negra, y a medida que vas quitando en la capa de emulsión, cuanto más profundices, consigues el efecto que estés buscando, claro. Este es un ejemplo de lo que yo hago, pero partimos siempre de una superficie completamente negra, una radiografía virgen, el que no tiene nada impresionado. Cualquier cuadro grapple está hecho en estas condiciones. Cuando yo empecé a hacer grapple, lo primero que intenté fue ver cuántos tonos podían conseguirse. Desde el negro intenso hasta llegar al blanco, lo máximo que yo he podido conseguir diferenciado tono a tono son 17. Como soy el único que lo hace en el mundo, no sé si otras personas trabajaran esto, cuánto podrían conseguir, pero hasta el momento no ha habido nadie capaz de hacer un cuadro en grapple, y llevo casi 50 años. Y ahora vais a ver cómo se realiza esta obra. Yo siempre empiezo por lo más difícil. Lo primero que hago son los ojos, en este caso. Y empiezo a ver cómo surge de ahí el resto del cuadro a la medida que voy eliminando la materia que sobra, porque el cuadro de antemano está hecho. Si lo único que hay que hacer es quitar lo que sobra. Y eso es lo que yo hago en este caso, pero claro, imitando esa fotografía que tengo del perrito. Cuanto más vamos quitando, más va apareciendo la imagen completa. Y una vez que hemos conseguido la imagen, tenemos que situarla en el ambiente en que está la fotografía, en ese caso. Y lo conseguimos, vamos a verlo ahora, haciendo el cielo. ¿Cómo hacemos el cielo? Pues quitando toda la capa de emulsión, la parte negra que tiene alrededor de la cabeza. Y una vez quitado eso, si seguimos todavía eliminando materia, en un punto conseguimos el efecto de una nube. Hacemos además la hierbecita y tenemos el cuadro terminado. El grapple en realidad es una talla, una escultura plana, pero una escultura hecha en micras. El grosor que tiene no llega a 1 milímetro. Imaginaos en 1 milímetro y conseguir 17 profundidades. Eso es el grapple. Por eso es muy laborioso y hay que ir con mucha paciencia y con mucha tranquilidad, hay que tener buen pulso. Para hacer un grapple hay que tener buena vista también y paciencia sin límite. Para hacer un cuadro en grapple solamente se necesitan una cartulina blanca, a ser posible del tamaño de la radiografía. Esta es la cartulina. Luego la radiografía, que tiene que estar velada y negra. Se pone la radiografía encima de la cartulina, se sujeta con celo y ya está dispuesta para trabajar. Lo ven ustedes, ¿no? O vosotros, como queráis. Apuntáis a lo que más os guste. Esto es la materia en la que vamos a realizar la obra que deseemos. El tamaño de la radiografía depende de lo que vayamos a hacer. El instrumento con el que se realizan los cuadros, normalmente yo utilizo bisturís. Lo podéis ver. ¿Veis? O sea, con esto se puede hacer la Catedral de Burgos o la Sagrada Familia de Barcelona. Y bueno, y ya con esto el pulso lo sigo manteniendo muy bien, no me tiembla la mano. Me quedan 15 meses para hacer 90 años y estoy trabajando, pero muchas horas diarias, porque el grapple es una cosa de paciencia, mucha paciencia, paciencia sin límite. La paciencia y la gran práctica que tengo después de 50 y tantos años haciendo esto, pues claro, tengo ya una experiencia
que ni el mejor cirujano tiene la precisión que yo tengo con el bisturí. En la radiografía, claro, es más delicado, se juega con vidas humanas, pero esto tiene también su ciencia, aunque no lo parezca, ¿eh? No hay más, es muy simple. Lo que pasa es que hay que tener mi paciencia, mi vista, mi pulso, y juntar todo eso y ser tan yo me llamo tonto, tan tonto como yo para dedicar tantas horas sin conseguir fin ninguno. Fin sí, la satisfacción de hacer el motivo, pero no fin económico, que es lo que todo el mundo busca. ¿Cuánto vale un cuadro y por cuánto se vende un cuadro? Y yo siempre digo, no se vende. Los cuadros no se venden. De momento, algún día a lo mejor se llegarán a vender, pero hoy por hoy no. Porque la gente se cree que se puede vender un cuadro como si fuera al óleo. Que yo pinto también al óleo y he hecho acuarela y he hecho muchas cosas. A lo mejor tardo, ahora que ya tengo mucha experiencia, pues tardo 10, 15 días en hacer un cuadro, o un mes, dependiendo de lo complicado que sea el motivo y el tamaño que tenga. Y claro, esto no tiene precio. El grapple no es algo en principio vendible. Dígame. Dígame. Pues no me diga. Pero... Así. Es que están todos los días queriendo venderte cosas.